Bueno, listo, bueno, vamos a continuar entonces con la grabación, con la clase. Como les dije, hoy vamos a ver el tema de cuantificación de glucosa. Por favor, todos me confirman si están viendo la diapositiva. Listo, perfecto. Entonces, el tema de hoy es cuantificación de glucosa en suero, porque también se puede hacer en sangre capilar, que es como lo estamos observando aquí, que es con un glucómetro. Pero hoy vamos a hacer la cuantificación de glucosa en suero. Este es un examen muy importante y rutinario en el laboratorio, se llama un examen de rutina, porque se utiliza o se hace a diario. Por eso es un examen rutinario. A diario se hace estos tipos de exámenes en todos los laboratorios clínicos que existen. Y específicamente, este examen tiene una utilidad: verificar cómo está el metabolismo de los carbohidratos. Y específicamente nos va a diagnosticar una patología, que es esta que observamos en este gráfico, que es la diabetes. Entonces nosotros, cuando cuantificamos glucosa, queremos verificar cómo está el estado de nuestros carbohidratos, cómo está la glucosa en sangre. Eso es lo que nosotros queremos verificar. Entonces miremos que los carbohidratos son digeridos todos en el tubo digestivo. Obviamente todos ingresan por la boca en la alimentación, y ellos, al metabolizarse, resultan en monosacáridos simples, dependiendo pues el tipo de carbohidratos que nosotros consumimos. Van a terminar en monosacáridos simples, y luego estos monosacáridos se absorben. Algunos van a pasar directamente al hígado, y otros al torrente sanguíneo. Ya miraremos por qué. El almidón produce glucosa directamente. Ya sabemos que el almidón está constituido por largas cadenas de glucosa. Entonces él directamente da glucosa en su metabolismo. Y lo que es la fructosa, la galactosa y cualquier otro azúcar son transformados en glucosa en el hígado. Así que ellos tienen que ser transformados, dirigidos del intestino hacia el hígado. Y todo esto va a estar relacionado con una patología, que es la diabetes. No es la única patología relacionada con los carbohidratos, pero es la más común, como les estoy diciendo desde el inicio. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestran la digestión de los carbohidratos, cómo inicia la digestión de ellos, y esta inicia en la boca por acción de la amilasa salival. Luego esta amilasa es inhibida por el pH ácido del estómago, así que el pH ácido inhibe esta amilasa. Y la digestión continúa en la luz intestinal por acción de la amilasa pancreática. Este es todo el viaje que realizan los carbohidratos dentro de nuestro organismo. Las dextrinas límite y las maltosas son atacadas por las disacaridasas y transformadas en monosacáridos simples. Pero miremos qué ocurre con ellos. Entonces, los carbohidratos, ya habíamos dicho, ingresan por la boca y siguen todo el tubo digestivo, todo el tracto gastrointestinal. Luego la glucosa, fructosa y galactosa pasan al torrente sanguíneo. Y en este torrente sanguíneo obviamente también encontramos glucosa. Pero esta glucosa, fructosa y galactosa pasan al hígado, donde la fructosa y la galactosa son isomerizadas en glucosa, o sea, transformadas en glucosa. Y esta glucosa, cuando está en exceso, es transformada en glucógeno. Luego la glucosa sanguínea también, la que se encuentra circulando, también se puede transformar en glucógeno dependiendo el valor en que ella se encuentre. El exceso de glucosa, cuando ya se almacenó toda en forma de glucógeno, una parte se almacena en el músculo y otra parte en el hígado. El exceso de glucosa también se puede transformar en triglicéridos, en grasa. Por eso, cuando una persona desea bajar de peso sanamente, le recomiendan disminuir los carbohidratos. Obviamente las grasas también, pero les tienen que disminuir el consumo de carbohidratos y de grasas, y también hacer ejercicio para tratar de quemar más esas grasas, ya que el exceso de los carbohidratos va a producir triglicéridos, grasas. Algunos compuestos, cuando hay deficiencia de carbohidratos, pueden dar origen a ello, como el glicerol, aminoácidos y lactatos, que son los compuestos gluconeogénicos, sustratos gluconeogénicos, son los glicerol, aminoácidos y lactatos, que van a dar origen a glucosa. También el glucógeno se puede desdoblar a glucosa cuando se necesite. En un momento que se necesite glucosa, si tenemos almacenado en el hígado o en el músculo, él se puede desdoblar hasta glucosa para ser utilizado. Miremos cuál es el esquema
de las generalidades del metabolismo energético de la glucosa. La glucosa ingresa por la dieta. Esta glucosa es transformada en glucosa 6-fosfato. Esta es la primera reacción de la glucólisis, donde la glucosa es transformada en este compuesto, glucosa 6-fosfato, para que ella no pueda salir de la célula. Es un anclaje. Si la glucosa no se transforma en glucosa 6-fosfato, así como ingresa a cualquier célula de nuestro cuerpo, se puede salir. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, luego de todas las 10 reacciones de la glucólisis, va a dar origen a piruvato o ácido pirúvico. Este ácido pirúvico o piruvato va a pasar luego a acetilcoenzima A y va a ingresar a la mitocondria. Y en la mitocondria se van a dar las reacciones metabólicas que son ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa o respiración celular. Luego, este piruvato también puede transformarse en lactato si hay baja concentración de oxígeno, como lo que ocurre comúnmente en el músculo. Este lactato puede ingresar como un sustrato gluconeogénico y producir glucosa. La glucosa 6-fosfato puede ingresar a la vía de la pentosa fosfato. Esa es otra vía metabólica donde se produce pentosas que van a ser útiles para el ADN, que son la ribosa, desoxirribosa, y también en esa vía se produce poder reductor. Más adelante hablaremos de ello. Esta glucosa 6-fosfato puede pasar a glucosa 1-fosfato y por medio de la glucogénesis va a producir glucógeno. Y este glucógeno por medio de la glucogenólisis va a producir glucosa 1-fosfato. Estas serían las generalidades de todas las rutas metabólicas relacionadas con los carbohidratos. Las vamos a ampliar más adelante en el transcurso de la asignatura. Por el momento solo vamos a quedarnos en generalidades. ¿Cuál es el procedimiento entonces que realiza el laboratorio para cuantificar la glucosa? Entonces lo primero que se debe hacer es preparar a nuestro paciente que le vamos a realizar el examen. Lo primero que le debemos pedir a nuestro paciente es un ayuno mínimo de 8 horas. O sea que en el transcurso de que él viajó de su casa hacia el laboratorio o el lugar donde le van a tomar la muestra, este paciente no ha debido tomar café, no ha debido comer chicle, nada, ningún tipo de alimento que aporte calorías. Lo único que puede tomar es agua y algún medicamento pues que esté prescrito por el médico y que el médico pues le haya dicho que tiene que tomarlo para poder realizarse el examen. Entonces hay que hacerle todas esas recomendaciones a nuestro paciente. Luego lo debemos identificar con la orden médica, verificar que sea nuestro paciente. Preparamos todo el material para la toma de muestra, ya sea jeringas, tubos Vacutainer, tubos de vacío, todo el material, torundas con alcohol, todo el material que necesitemos para la toma de muestra. Luego rotulamos los tubos con el nombre completo de nuestro paciente y los exámenes que le vamos a realizar. Y escogemos el tubo con el que vamos a tomar la muestra. En este caso, como es una muestra de glicemia, debemos tomar un tubo para química sanguínea. Tubo para química sanguínea. O sea, tubo tapa roja o tapa amarilla con gel. Luego que realizamos la toma de muestra, le tomamos la muestra a nuestro paciente como punción venosa. Vamos a agregarla en el tubo seco, tapa roja. Luego agregamos en este tubo la sangre y esperamos 10 minutos aproximadamente, entre 10 y 15 minutos, hasta que la muestra se coagule. No podemos agregar el tubo en la centrífuga sin que se haya coagulado porque se nos daña la muestra. Ya les voy a explicar cómo se dañaría. Luego que la muestra está coagulada por completo, nosotros debemos centrifugarla. Le agregamos la centrífuga a 3500 revoluciones por minuto por 10 minutos. Ese es el tiempo adecuado. Luego que nosotros centrifugamos la muestra va a salir separada. Arriba va a quedar el sobrenadante, que es este líquido amarillo que es suero, así como lo observamos aquí. Y aquí abajito va a quedar el coágulo. Este suero es el primer análisis que nosotros le realizamos a la sangre. Nosotros realizamos varios análisis, pero el primer análisis es el aspecto del suero. Porque muchas veces nuestro paciente nos llega y dice pues que tiene mareo, que tiene náuseas, vómito, una cantidad de síntomas, y el médico puede sospechar que el paciente lo que está presentando es
inicios de una diabetes, pero en realidad el aspecto del suero nos puede orientar a un diagnóstico más certero o a orientar el diagnóstico por el cual nos debemos ir para mirar a nuestro paciente. Entonces nosotros podemos encontrarnos frente a estos tipos de suero que vemos aquí. El número 1, aquí no se observa muy bien, pero esto en realidad debería verse muy blanco completamente. Ese suero se denomina lipémico o quiloso. Lipémico o quiloso, está blanco completamente aquí arriba. Entonces eso indica que nuestro paciente puede presentar colesterol o triglicéridos elevado. Entonces el problema que tiene nuestro paciente es de metabolismo de lípidos. Otro aspecto que puede tener nuestro suero es el tubo número 2, que es un amarillo oscuro tirando a naranja, color naranja, y eso se denomina ictérico. Cuando un suero está ictérico, quiere decir que nuestro paciente tiene problemas con las bilirrubinas, tiene problemas hepáticos. Entonces las bilirrubinas están elevadas. Puede que todavía la piel y las mucosas no estén amarillas, pero ya nuestro suero esté marcando ictericia. La ictericia se puede presentar por infecciones, como por ejemplo una hepatitis viral, una obstrucción de las vías biliares, como por ejemplo cálculos en la vesícula biliar, pueden hacer que las bilirrubinas se eleven en sangre porque no pueden salir hasta el intestino a hacer su función. Entonces tienen que salir por algún lugar porque el hígado está produciéndolas y ellas tienen que pasar entonces al torrente sanguíneo y se aumentan las bilirrubinas. Eso provoca una coloración amarillenta en piel, mucosas, que se conoce como ictericia. Entonces el suero amarillo se conoce como amarillo oscuro, se conoce como ictérico. El tercer tubo que estamos observando aquí es un suero rojo, o sea, como si esto aquí quedara rojo completamente. Eso quiere decir que hubo hemólisis, y la hemólisis puede ser por dos cosas. Una punción traumática, cuando nosotros le tomamos la muestra a nuestro paciente y no le encontramos la vena y lo puyamos 3-4 veces, entonces la sangre, los glóbulos rojos se hemolizan, se destruyen y liberan hemoglobina. Entonces este suero queda completamente rojo, un aspecto sanguinolento, y eso se denomina un suero hemolítico. Ese suero hemolítico no sirve para muchos exámenes, hay que hacer otra punción diferente, porque obviamente nosotros necesitamos la muestra de suero pura para poder realizar ciertos exámenes. Por ejemplo, una muestra para electrolitos, para potasio, sodio, no podemos realizarla con un suero que esté hemolítico, porque los glóbulos rojos contienen gran cantidad de potasio. Entonces, si ellos se hemolizan, liberan todo ese potasio y nos va a dar un valor completamente diferente, un valor errado. Y por último tenemos el suero normal, que debe tener así un color amarillo claro. Eso sería el primer examen que nosotros le realizaríamos a nuestro paciente, y siempre se debe reportar en la orden médica el aspecto del suero. Si se observa anormal, si está normal no se reporta, pero si nosotros lo observamos lipémico y casualmente el médico en la orden no solicitó el examen de colesterol y de triglicéridos, nosotros reportamos que el suero estaba lipémico y podemos realizar el examen y reportarlo. Bueno, entonces vamos porque tomamos la muestra, la agregamos en el tubo, esperamos que se coagulara, la centrifugamos, luego miramos el aspecto del suero. Cuando ya nosotros tenemos la muestra separada, nosotros vamos a tomar 3 tubos de ensayo. A uno lo vamos a marcar con una B y esa B significa blanco, al otro lo vamos a marcar con un ST y eso significa estándar, y al otro tubo lo vamos a marcar como muestra, que es el de nuestro paciente. El blanco es un calibrador y su valor es 0. El estándar, nosotros debemos revisar los reactivos con los que vamos a trabajar. Cada reactivo tiene un estándar. Entonces, el estándar para glicemia vale 100 miligramos sobre decilitros. Y la muestra, pues la muestra de nuestro paciente, la que vamos a analizar. Nosotros, ¿qué hacemos cuando armamos estos 3 tubos? Nosotros vamos a leer en un equipo que se llama espectrofotómetro. Si nosotros agregamos un blanco que vale 0, nosotros le estamos agregando un control bajo al equipo. Nosotros le decimos, este tubo vale 0. Después le agregamos un estándar, que es un reactivo de concentración conocida. Le decimos, este vale 0 y este vale 100. El estándar vale 100.
cuánto vale este. Entonces el equipo nos va a hacer ese cálculo de cuánto nos vale nuestra muestra. Bueno, entonces nosotros después ubicamos nuestro reactivo de glucosa. Este reactivo de glucosa nosotros vamos a agregar 1000 microlitros a cada tubito de ensayo. Para contextualizarnos, 1000 microlitros es igual a 1 mililitro. Entonces a cada tubito de esto le vamos a agregar 1 mililitro de este reactivo o 1000 microlitros. Le agregamos 1000 microlitros al blanco, luego al estándar y luego a la muestra. Adicionalmente, al tubo estándar le vamos a agregar un reactivo que se llama estándar y que ya les había dicho que tiene una concentración de 100 miligramos sobre decilitro. Entonces le vamos a agregar 10 microlitros. Fíjense que es una concentración muy pequeña, una cantidad pequeña. A la muestra nosotros debemos separar el suerito, que ya lo centrifugamos y en los pasos anteriores. Entonces vamos a tomar 10 microlitros del suero de la muestra y lo vamos a agregar en el tubo muestra. Luego mezclamos los tubos, los agitamos y después que los agitamos esperamos 10 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos a 37 grados Celsius a esperar que la enzima empiece a actuar. Miremos ahora qué está ocurriendo cuando se mezcla este reactivo con la muestra. ¿Qué contiene ese reactivo? Entonces el método se denomina enzimático colorimétrico porque nosotros le vamos a agregar una enzima y ella va a desarrollar un color. ¿Qué está ocurriendo? La glucosa que está presente en el suero de nuestro paciente, nosotros en la sangre tenemos glucosa, en el suero entonces va a reaccionar con el reactivo que nosotros agregamos que se llama glucosa oxidasa. Y esto lo va a transformar, esta glucosa oxidasa va a transformar la glucosa en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Lo va a transformar en esos dos compuestos. Pero también ese mismo reactivo contiene peroxidasa. Entonces, el que va a continuar la reacción es la peroxidasa. Y esta peroxidasa va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno que se produjo en la reacción anterior y lo va a transformar en una tintura de que se llama quinonimina. Y esta quinonimina va a desarrollar un color y la intensidad de ese color va a estar de acuerdo con la concentración de glucosa de mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente tiene la glucosa baja en 40, el color va a ser muy bajo. Si mi paciente tiene la glucosa en 200, la coloración va a ser muy elevada, ya que el valor normal de la glucosa en sangre está entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros. Entonces miremos cómo hacemos los cálculos. Para calcular la glucosa, nosotros debemos verificar en un equipo que se llama el espectrofotómetro, que es este equipo que está aquí. Nosotros agregamos el tubo blanco, el estándar y la muestra. Lo leemos cada uno y él nos va a dar unos valores. Aquí tenemos el valor de referencia de la glucosa, 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Y la fórmula para calcularlos es la siguiente. Glucosa va a ser igual a la adsorbancia de la muestra, o sea, a la lectura que me da el equipo de la muestra. Se llama adsorbancia y no tiene unidades. Sobre la adsorbancia del tubito estándar, de que yo marqué como estándar, por 100, que es la concentración del estándar. Entonces miremos este ejemplo. Si el estándar me dio 0.015 y la muestra número 1 me dio 0.012, ¿cuánto está la glucosa de mi paciente? ¿Estará bien o estará mal? Entonces yo debo reemplazar estos valores en la fórmula. Entonces yo coloco aquí el estándar, voy a reemplazar por 0.015 y la muestra por 0.012. Lo divido y lo multiplico por 100 de esta manera. Entonces la glucosa va a ser igual a la adsorbancia de la muestra, que es 0.012, la muestra va arriba, sobre la adsorbancia del estándar, que es 0.015. Yo hago mi división y lo multiplico por 100. Estaría normal, ¿cierto? Sí, estaría en un valor excelente, estaría súper bien. Miremos otro ejemplo, a ver. Si la muestra me da 0.025, ¿cuánto estaría la glucosa de ese paciente? Recuerden, el estándar siempre es el mismo, es un solo estándar, un solo calibrador, y las muestras son las que van a variar. Entonces 0.025 entre 0.015 y lo multiplican por 100. Estaría elevado, ¿cierto? Fíjense que el valor está en rojo, 166, porque está fuera del rango. Fuera del rango. Miremos otro ejemplo aquí. La muestra número 4 me da 0.032. ¿Cuánto está esa glucosa?
estaría altísimo. Ya con un resultado, miren jóvenes, esto es algo importante y esto lo vamos a ampliar más cuando veamos el tema en teoría, cuando veamos diabetes. Una glucosa a cualquier hora del día, o sea en ayuna o postprandial quiere decir en estado alimentario, o sea después de haber consumido cualquier alimento, a cualquier hora del día que se realice una glucosa, esté en ayuno o no el paciente, y da por encima de 200, ya eso tiene casi el 90%, 95% del diagnóstico de que ese paciente es diabético. ¿Sí? Cuando el paciente está en 166 también tiene una probabilidad de que sea diabetes, pero hay que hacer otros estudios. Pero ya con una glucosa al azar, o sea cualquier hora del día, por encima de 200, ya tengo casi el 95% del diagnóstico de que ese paciente es diabético. Entonces este dato es muy interesante. Miremos otra muestra. La muestra número 5, el equipo me da un valor de 0.015. ¿Cuánto estaría ese resultado? Muy bien, exacto, está en el valor normal. Está bien, nosotros no podemos decir ahí que el paciente esté mal, ya que miren jóvenes, muchos laboratorios tienen un rango más amplio de glucosa. Tienen un rango de 60 a 110. Entonces, nuestro paciente, después que esté por debajo de 124, podemos considerarlo normal. Pero siempre hay que verificar con otros estudios. Siempre que me dé por encima de 100, hay que verificar otros estudios. Hay que hacerle glicemia en ayuna, glicemia postprandial. Podemos incluso verificar una curva de glicemia, verificar hemoglobina glicosilada, que es otro examen también que me muestra cómo estuvo la glucosa de mi paciente. Pero como les dije, eso lo vamos a ampliar un poquitico más en la parte de teoría. Tenemos otra muestra aquí. 0.013, la muestra número 6. ¿Cómo estaría ese paciente? 86 miligramos sobre decilitro. Ese paciente está normal. Está bien. Listo, miremos la muestra número 7. Está una paciente embarazada. Muestra número 100, una paciente embarazada. ¿Cómo está esa glucosa de mi paciente embarazada? Ella me llegó con mareo, con náuseas, ganas de vomitar, con hambre, pálida. Perfecto, está en 60 este paciente, esa pacientica está hipoglicémica. Generalmente las mujeres embarazadas manejan cierto grado de hipoglicemia. A medida que aumenta el embarazo, pues le da eso porque obviamente el bebé está en edad de máximo crecimiento, desarrollo, la edad gestacional. Entonces demanda mucha glucosa. Entonces ella tiene que comer por 2 y generalmente cuando llegan a hacer los controles están hipoglicémicas. ¿Ok? ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Tienen dudas con respecto a esto? Cálculo bastante sencillo, ¿verdad? De todas maneras hay que practicarlo porque el examen se pregunta esto. Esto es lo que se pregunta en el examen. Bueno, ya para finalizar los voy a dejar con una pequeña frase muy bonita que dice: cuida lo que amas, ya que los recuerdos no se pueden abrazar. Entonces esta es una frase que me encontré hoy en internet esta mañana y me pareció interesante y se la voy a compartir a mis estudiantes, ya que nosotros a veces tenemos dificultades con personas con quien convivimos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con algún familiar, nuestros abuelitos. Y entonces me pareció bien chévere socializarles esto, presentárselos y decirles que hoy es un día bien importante para regalarle un abrazo a esa persona con quien de pronto tengan alguna inconformidad o le hayan hablado mal. Entonces recuerden eso, abrazar a todas las personas que aprecian y que consideran importantes para su vida. Entonces ahorita que terminemos la clase van a abrazar a esa persona. Si están bien con todos en su casa, también les regalan un abracito. Eso era todo, jóvenes. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora sí el espacio de preguntas.